fue por nada. Le pidieron tabaco y como no tenía, comenzaron a insultarlo. Cuando se marchaba, el cabecilla del grupo lo golpeó salvajemente en la nuca. Fue operado a vida o muerte y pasó 17 días en coma. Miwa tiene 41 años, mujer y 2 hijos, y ha quedado tetrapléjico de por vida. Hubo un antes y un después en los crímenes racistas que hasta ese momento se consideraban hechos aislados. Hace ahora 15 años, un grupo skin neonazi atacó una discoteca abandonada en Aravaca, donde se cobijaba un grupo de dominicanos. Lucrecia fue asesinada por estar allí, ser inmigrante, pobre y negra. En este caso, la justicia fue contundente y los autores condenados a penas de más de 100 años. Aquella muerte conmocionó a la opinión pública y desveló que la peor de las enfermedades, el odio, estaba arraigando como fenómeno social. Solo en esos momentos, en esos picos agudos de máxima gravedad, es cuando tomamos conciencia de que hay una enfermedad moral, de que hay un virus y de que ese virus puede ser muy criminal y generar mucho dolor en las víctimas, ¿no? Pero una vez que ha pasado ese momento grave, ese repunte de la conciencia, pues luego volvemos otra vez a como si aquí no pasara nada, ¿no? Creo que estamos en un punto crítico. Hasta ahora yo creo que han sido hechos aislados, pero hay que estar atentos. Creo que son delitos contra los que hay que reaccionar con contundencia. Pero además hay que hacer una serie de medidas políticas, ¿no? Hay que trabajar estrechamente con jueces y fiscales, con la policía, para que sepan detectar en los posibles delitos de agresiones, faltas, el componente de racismo y xenofobia. 20 de enero del 96. Un joven estudiante de COU moría de una puñalada en el corazón en una de las zonas más concurridas de Madrid. Tras una reyerta provocada por un grupo skin, 3 de ellos persiguen a David y uno le da una puñalada por la espalda. David no era inmigrante ni extranjero. Tuvo la fatalidad de cruzarse en el camino de unos asesinos que tienen el odio como única coartada. El crimen de David fue visto por muchas personas, pero el sistema fracasó y la investigación no condujo a ninguna parte. Han pasado 11 años y el padre sigue sin comprender cómo los autores continúan impunes. Había 200 personas. Aquí falta una actuación decidida de las instituciones y desde luego que no quede ningún caso impune. Y eso tenemos que exigir todos a las instituciones, que no quede ningún caso impune. En el caso de mi hijo no hay un solo detenido, delante de 200 testigos. Esto es inadmisible. Necesitamos que tomen medidas importantes. Hay, por ejemplo, medidas como la protección de la víctima. Necesitaríamos una ley contra el racismo y la intolerancia que articulara todo un sistema de amparo. Necesitaríamos una fiscalía especializada que persiguiera este tipo de delitos. Necesitaríamos también algún cambio en el Código Penal que sancionara perfectamente, de una manera nítida, todo tipo de crimen de odio. El odio y la intolerancia son la causa de 4.000 agresiones y decenas de muertes cada año. La práctica totalidad de estos delitos es causada por los más de 10.000 ultras y neonazis que existen en España. Las imágenes de la menor ecuatoriana agredida en el metro de Barcelona han disparado el debate y la opinión pública se pregunta cómo es posible que en este tipo de delitos los agresores no ingresen inmediatamente en prisión. Los jueces siguen la doctrina del Constitucional, que considera que la alarma social no es motivo de prisión preventiva y que, salvo riesgo de fuga, el presunto agresor no debe ir a la cárcel antes de ser juzgado. Muchos de los grupos ultra que actúan en España hacen ostentación pública de racismo y xenofobia y despliegan toda una simbología nazi de incitación a la violencia. Colectivos de apoyo a las víctimas se preguntan por qué la Fiscalía no actúa de oficio contra estos grupos de naturaleza violenta que propagan el odio a través de Internet. En este momento hemos creado una sección específica de la Fiscalía, un servicio de criminalidad informática, cuyas actuaciones más relevantes se han dirigido de manera inicial al ámbito de la pornografía infantil, de la pederastia, porque creemos que ahí también hay un grave peligro en Internet, pero que indudablemente en la medida en que abarca todo el ámbito de los delitos cometidos por estos medios, también se extenderá
a la persecución de los comportamientos racistas que inciten al odio en el ámbito de Internet. Aunque el principal objetivo de los ultras son los inmigrantes, su violencia esconde un odio indiscriminado contra toda expresión de libertad, ya sea religiosa, política o de condición social. Un fanatismo que se ampara en espectáculos de conciertos clandestinos o en gradas de estadios usadas como pretexto para ejercer la violencia. 8 de diciembre del 98. Aitor Zabaleta cae asesinado de una puñalada en el corazón tras una encerrona organizada por el grupo ultra Bastión contra seguidores de la Real Sociedad. Lo mataron por ser vasco, porque es que además el grito de guerra que hubo ese día era matar a los vascos. Y se reunieron y tal, venga, vamos a zurrar a estos vascos, pero nos vamos a dar bien. Y después de hacer lo que hicieron, en el mismo campo, la misma gente, en el mismo campo, dijeron, solo ha caído uno. Coño, teníamos que haber tumbado a más. La sentencia del caso Aitor guarda un recuerdo agridulce. El autor material, que fue condenado a 17 años, disfruta ya de permisos de salida, y al grupo Bastión no se le condenó por asociación ilícita. Durante años el padre de Aitor soportó amenazas y tuvo que cambiar de domicilio. Siente que la justicia solo reparó una pequeña parte del delito, pero ha querido apartar de su dolor cualquier sentimiento de venganza. Muchas veces también tenemos que ser consecuentes de que la culpa es de los padres. Muchos padres instigamos o instigan a sus hijos a que sean vengativos, a que sean más héroes o más hombres que los demás. Eso es mentira. Eso no debe ser así. Los padres tienen que tener un sistema de educación hacia los hijos, que de ahí partiría el que no sucedieran estas cosas y no habría estos desalmados. 20 de julio de 2002. Al mediar en una pelea, un joven de 16 años es asesinado en Costa Polvoranca, una zona de copas a las afueras de Madrid, el mismo lugar donde años antes se produjo otro crimen de connotaciones racistas. La familia de Jimmy pasó un auténtico calvario. Un jurado popular absolvió al acusado, pero el Tribunal Superior ordenó repetir el juicio y el agresor vinculado a grupos Skin fue finalmente condenado. Pero el agravante de racismo que contempla el Código Penal no fue tenido en cuenta. De hecho, el Movimiento contra la Intolerancia estima que desde el año 95 solo hay 2 casos en los que se ha aplicado. La desconfianza de los inmigrantes en la justicia no es infundada. Esta misma semana se ha producido una brutal agresión contra un colombiano que ha tardado en denunciar los hechos por la experiencia que ha sufrido la joven agredida en el metro de Barcelona. No sienten todavía confianza, ¿no?, en nuestro sistema policial y judicial, porque son personas que llevan poco tiempo entre nosotros, porque también quizá vengan de países con otras tradiciones y no piensen que tanto los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como la justicia está para garantizar los derechos de las personas, y esto lleva a un aprendizaje. Por eso tenemos que acercarnos a estas personas para que puedan ejercer estos derechos y dejen de ser víctimas. El caso de Miwa ha evidenciado una descoordinación del sistema judicial y policial y está siendo objeto de un seguimiento diario por parte del fiscal general. Han pasado 8 meses desde la agresión y la Fiscalía aún no se ha pronunciado porque está a la espera del informe forense. El agresor lleva todo este tiempo en libertad condicional. La familia se queda destrozada. Yo mismo, tú lo ves. No hay que comentar algo. Simplemente la mirada ya tiene la respuesta. Un padre se queda sin, ¿cómo puedo decirlo?, sin nada. Hay cosas que yo podría hacer en la casa yo mismo, pero ahora la mujer tiene que hacerlo. Eso, no sé si podemos a decir que es la vida. No, es no la vida. Según las encuestas, la población española no se considera racista ni xenófoba, pero sí opina que hay demasiados inmigrantes. Ciudadanos que sufren una marcada discriminación y que encuentran dificultades para conciliar costumbres y culturas. Junto a ello, grupos minoritarios, pero cargados de odio contra el diferente. Un peligro latente frente al que hay que poner medios para evitar que arraigue.